Bueno, ¿ahí me escucho? ¿Me escuchan? Muy buenos días, hermanos. Verdaderamente es un gran gusto para mí, es una enorme bendición la invitación que me ha hecho mi pastor Fernando y pues mayormente que haya tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor, que es santa, que es pura, y que nos sirve para instruirnos, para redarguir nuestros corazones, ¿verdad? Para corregirnos en justicia. De manera que, pues, en esta mañana, antes de cualquier cosa, quiero pedirles para ahorrar un poquito de tiempo, porque, pues, soy muy dado a dar mensajes a veces muy largos, perdón, pero es que esta mañana el mensaje que se va a predicar corresponde, como ya lo dijo nuestro pastor, al arrepentimiento verdadero. Y parece ser un asunto muy pequeñito, ¿verdad? Pero realmente es un tema que atañe a todo ser humano. De manera que les pido, por favor, para ahorrar un poco de tiempo, busquen en la palabra de Dios el pasaje de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20, que ya tuvimos oportunidad de leer. El contexto. Y hagamos una oración a nuestro Dios para poner este mensaje y ponernos en sus manos. Vamos a orar, por favor. Padre bueno, gracias, Señor. Cuántas gracias te damos porque de tu palabra emana la salvación. Te damos gracias porque tú nos has llevado, Padre, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Señor, y único y suficiente Salvador. Y te agradecemos en esta mañana porque podemos venir, reunirnos en comunión como hermanos en Cristo, para escuchar de tu palabra lo que tú quieras decirnos, Señor. No es mi humanidad, ni la humanidad de ninguno, sino tu boca, tu palabra, la que sale de tu Biblia y la que en esta mañana tengo el privilegio, Señor, me das ese privilegio a pesar de mi inhumanidad de poderla compartir. Te rogamos, pues, que la bendigas, que sea de edificación para todos nosotros, tanto para los que están aquí ya como congregantes, para los también que tenemos la oportunidad de darles la palabra de tu salvación a aquellos que aún no te han conocido. Gracias te damos en el dulce nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Como les dije, el arrepentimiento verdadero que encontramos en el pasaje de Hechos 3, 19 y 20. Voy a relatarles una historia verdadera que ocurrió ya hace varias décadas y apareció en un periódico de Texas acerca de un incidente conmovedor que sucedió en un buque en el Golfo de México. Ocurrió después de una tormenta, cuando se hizo la calma. Los viajeros se regocijaban, ocupándose en distintas actividades de acuerdo con las inclinaciones o hábitos de cada uno. Algunos maldiciendo, otros tomando, otros jugando cartas, ¿verdad? De pronto entra el capitán al salón y con el rostro pálido y los labios temblorosos les dio una terrible noticia. El barco hace agua y se hundirá en 5 minutos. El efecto fue instantáneo en todos. Unos cesaron de decir maldiciones y las palabras obscenas dejaron de ser pronunciadas. El borracho dejó caer la botella de sus manos, los jugadores tiraron los naipes, olvidando el dinero que habían apostado. Todos ellos, sobrecogidos de terror, pánico, movidos por el mismo impulso, cayeron de rodillas y se pusieron a orar. Bueno, a rezar. Si el buque se hubiera hundido en ese momento, sepultando a todos y solamente hubiera habido un sobreviviente
y él hubiera informado que todos habían muerto en el momento de su oración, habiendo cada uno abandonado su maldad, sus parientes hubieran abrigado grandes esperanzas acerca del destino eterno, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Y a lo mejor hasta seguramente algunos predicadores habrían afirmado que todos se fueron derechito al cielo, ¿no? Pero la historia continúa diciendo que mientras estaban ocupados en sus oraciones, motivadas por el temor de la muerte, el carpintero del buque apareció con la noticia alentadora de que las bombas del barco estaban desalojando el agua y que el agujero pronto estaría cerrado. Juntamente, obviamente, todos iban a quedar a salvo. De inmediato la devoción y el pánico se desvanecieron en todos y las inclinaciones y hábitos malos volvieron a dominarlos como antes. Y entonces los profanos hicieron su plática con mayores obscenidades y con burlas. Los jugadores reanudaron su juego con dobles apuestas para recuperar el tiempo perdido. Y el borracho se permitió hasta un doble trago para compensarse de su breve abstinencia. ¿Cómo ven? ¿Saben, hermanos? A esto podemos llamarle un arrepentimiento de hule. ¿Saben por qué? Es como una pelota hueca de un niño que se comprime bajo la presión y vuelve a tomar su forma original cuando se quita la presión, ¿no? En esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca del arrepentimiento verdadero, que es precisamente el título de esta predicación. Dios, en su palabra santa, nos enseña que el arrepentimiento verdadero es el germen que contiene todos los elementos esenciales para la salvación. Es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo para todos aquellos a quienes debe predicarse el Evangelio. A lo largo de toda la Escritura encontramos las palabras arrepentimiento y arrepentíos. Fíjense, en el Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, Juan el Bautista, utilizando estas dos palabras en su predicación. Hallaremos que Dios da gran importancia entonces al deber de arrepentirse. Entre los más notables predicadores del arrepentimiento, en el Antiguo Testamento se encuentran, vean, Enoc, Noé, Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Jonás y Malaquías. Y en el Nuevo Testamento, entre los más notables predicadores de esta doctrina, tenemos a Juan el Bautista, al propio Señor Jesucristo, los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Es decir, desde la caída del hombre hasta los últimos tiempos. Y este deber Dios lo ha hecho universal para todos los seres humanos, como su palabra lo ordena en Hechos 17:30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también lo tenemos en Lucas 13, 3 y 5, dicho por nuestro Señor Jesucristo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Denotando entonces también un juicio, hermanos, para todos aquellos que no obedecen este mandato suyo. Este mensaje está fundamentado, como habíamos dicho, en el pasaje de Hechos 3, 19 y 20, y lo he organizado de la siguiente manera. Primeramente, el arrepentimiento falso. En segundo lugar, el arrepentimiento verdadero. Y en tercer lugar, la gracia de Dios. De modo que vamos a comenzar leyendo nuestro pasaje clave, que les pido por favor lean conmigo, ¿verdad? Hechos 3, 19, 20. Por lo que les pido entonces que ya, ahora que lo tienen localizado en sus Biblias, leamos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Muchas veces, hermanos, aprendemos acerca de las cosas buenas observando y estudiando primeramente las malas. En la propia palabra de Dios tenemos varios casos. Por ejemplo, se habla primeramente de la generación de Caín, ¿no? En Génesis 4, apenas comenzando la palabra de Dios. Y luego después la de Set en Génesis 5. Primero el malo y luego el bueno. También aparece primeramente Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva en Génesis 16:15. Y después nace Isaac, el hijo de la promesa. Luego más adelante a Isaac le nacen gemelos, ¿verdad? Pero de acuerdo al designio divino, Esaú el mayor serviría a Jacob, el menor, el malo, al bueno, de quien vendría precisamente la nación de Israel en Génesis 25:23. De manera entonces, hermanos, que haciendo uso de este concepto, vamos a comenzar primero por el arrepentimiento falso. Como pudieron ver, por el relato que escucharon al principio, el arrepentimiento de los personajes del barco fue, como dije, un arrepentimiento de hule, ¿verdad? Es decir, falso. Esto no debe extrañarnos, hermanos, cuando ocurren personas que nunca han tenido una relación con Dios, porque el hombre, por su naturaleza pecaminosa y su depravación total, no es capaz de buscar a Dios por sí mismo. Dios mismo en su palabra da testimonio de ello en Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda. Y veamos, no hay quien busque a Dios. ¿De acuerdo? ¿Y quién mejor para hablar de nuestro estado espiritual que nuestro propio Creador? Él nos conoce en lo más íntimo. Él tiene la verdad acerca de nosotros. Pero a ver, hermanos, cuestiones esto. ¿Sería posible que un cristiano tuviera un arrepentimiento falso? Al principio de nuestro texto podemos leer las palabras, dice, así que, ¿no? La palabra en griego es oun, y es una conjunción, es decir, es una palabra que se usa para unir dos pensamientos, dando a entender que lo que se va a decir se deduce de lo que ya se dijo, ¿no? También significa, por ejemplo, por eso, de modo que, por consiguiente. Para poder comprender mejor nuestro texto de estudio, les voy a dar un breve resumen del contexto en el que se encuentra, que ya me hicieron favor de leer. Gracias. Miren, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en la entrada del templo. Cuando el hombre se vio sanado, entró al templo junto con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Ante tal alboroto, el pueblo concurrió a ellos, ¿verdad? Atónito y temeroso, por lo que había ocurrido, pues todos conocían al hombre que había sido sanado. Al ver esto, Pedro dio gloria a Dios, atribuyéndole a él dicho milagro, y comenzó a hablarles de lo que habían hecho con el Señor Jesús al matar al autor de la vida y negar a su Mesías. Les comentó que él sabía que lo habían hecho por ignorancia, incluyendo a sus gobernantes. Pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, el Mesías, había de padecer. Entonces, entrando precisamente en el texto, hermanos, Pedro les dice, así que, es decir, por consiguiente, por eso, por lo que acaba de decirles, de modo que, por lo que acabo de decirles, y continúa diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse. Esta palabra se traduce en griego como metanoeo, que significa arrepentirse de, cambiar de actitud, cambiar de manera de vivir, un cambio a mejor, una enmienda, pensar diferente, reconsiderar. Es un cambio interior de mente, afectos, convicciones y entrega, que está arraigado en el temor de Dios
y el pesar por las ofensas cometidas en su contra, el cual, cuando es acompañado por la fe en Jesucristo, resulta en un cambio exterior del pecado hacia Dios y su servicio en toda la vida. Este término, hermanos, fíjense, se usa 34 veces en el Nuevo Testamento como verbo y 24 veces como sustantivo, en total 58 veces. ¿Qué nos indica esto? Que es una palabra muy importante. En los pasajes en que se encuentra este término, da la idea de un arrepentimiento para vida y va acompañada de vida espiritual para el alma y asegura la vida eterna para el creyente. Quiero dejar muy en claro, hermanos, lo que no es arrepentimiento, para que ninguno de nosotros caiga en el engaño fatal de confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Como ustedes saben, remordimiento no es arrepentimiento. Pablo, en 2 Corintios 7:10, les pido por favor lo busquen, ayúdenme. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, y nada más vamos a leer el último fragmento, 10c, el último pedacito de 2 Corintios 7:10. Fíjense, Pablo llama al remordimiento la tristeza del mundo. Y esta tristeza produce muerte, porque no es un arrepentimiento real. Ahora, vamos a leer este pedacito. 2 Corintios 7:10. Ven, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ocurre muy a menudo, hermanos, que cuando lastimamos a alguien con palabras hirientes, ¿verdad?, podría ser que nos sintiéramos tristes, pero esta tristeza, si no es interna y no produce un cambio de actitud en nosotros, es una tristeza externa, que es del mundo, no produce vida. Dios no está ahí, es un remordimiento. Si tú, hermano, hermana, que me escuchas, alguna vez has pecado contra alguien y sientes que tu conciencia te recrimina y la voz de la naturaleza te habla, ¿verdad? Y te has sentido triste por un tiempo, seguramente que solamente has tenido un momento de remordimiento. No fue Dios quien habló a tu corazón, no arreglaste el problema. La voz de tu conciencia no es la voz de Dios, hermano, no te has arrepentido. Hermanos, ha habido casos de personas que se han sentido oprimidos por la predicación de la palabra de Dios y sienten en su corazón el peso de la culpa de sus pecados que los condena. Y se humillan ante Dios y se alejan de su pecado por un tiempo, pero luego vuelven a Él y esto no es arrepentimiento. Miren, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, les ruego que por favor lo busquen. El primer libro de Reyes, capítulo 21. Ahí tenemos una historia semejante. Mantengan este capítulo a la vista, ahorita les digo los versículos. Como es un capítulo largo y nuestro tiempo es corto, les voy a resumir la historia y terminamos leyendo la culminación de ella. Un hombre llamado Nabot tenía una viña y Acab, el rey de Israel, se la pidió en venta o intercambio, a lo cual Nabot se negó. Y Acab se disgusta y lo comenta a su esposa, la malvada reina Jezabel, y ella manda matar a Nabot para quedarse con su viña y regalarla a su esposo, el rey Acab. Días después, Dios envía al profeta Elías a Acab a decirle, ¿no mataste y también has despojado? En versículo 19. Acto seguido, Dios emite un terrible juicio contra Acab y Jezabel. Aquí es donde quiero pedirles, hermanos, que leamos, por favor, los versículos 27 y 29. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne
ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Bueno, después de 3 años, Acab reincide en su pecado de idolatría y de falta de obediencia a Dios. Entonces Dios envía el castigo prometido y al morir la sangre de Acab es lamida por los perros. Ahí en el mismo libro, en los versículos 37 y 38, tienen precisamente el final de Acab. Hermanos, ¿fue arrepentimiento el de Acab? ¿Fue arrepentimiento? ¿Se dan cuenta? Claro que no, aunque pase mucho tiempo en retomar otra vez su pecado. Hay gente que llora y tiembla, y yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Hay gente que llora y tiembla y se espanta durante una predicación bíblica, sobre todo cuando escucha acerca del juicio de Dios. Se siente compungido y aterrorizado ante el panorama que la Biblia pinta acerca del juicio que lo espera. Estas personas, hermanos, no temen a Dios, más bien temen al castigo, temen a los horrores del infierno que les espera, pero no temen a pecar, no se arrepienten. Pueden salir de la iglesia apesadumbrados, pero no arrepentidos. Pronto olvidan lo que escucharon y continúan en su vida pecaminosa. Y entendamos esto, hermanos, estamos hablando, dije, pueden salir de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿Cristiana o católica? Por supuesto que de nuestra iglesia, hermanos. Quiero darles una ilustración acerca de este tipo de personas. Miren, busquen por favor Hechos 24. Hechos 24, versículos 24 y 25. Hechos 24, versículos 24 y 25. En este pasaje, Pablo comparece ante Félix, el gobernador, y el asunto transcurre de esta manera. Dice, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y al disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero, fíjense, Félix se espantó y respondió, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vean, espantarse o alarmarse por escuchar la palabra de Dios ante el pensamiento de que Dios aplicará un castigo no significa un arrepentimiento. Todo ser humano debe arrepentirse debido a su condición pecaminosa. Todo ser humano. El primer libro de Reyes, en el capítulo 8, 46, yo se los leo, dice que no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pero Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de arrepentirnos para ser perdonados y tener una vida diferente. También en Primera de Juan 3:4, el Señor nos dice que todo aquel que comete pecado, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y se refiere a una infracción contra la ley de Dios. Tal vez tú que estás escuchando pienses que has pecado poco y no tienes motivo alguno para arrepentirte y pedir perdón a Dios. Permíteme decirte lo que dice el Señor en su palabra en Santiago 2:10. Y ya nos lo dijo nuestro hermano pastor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. ¿Conoces la ley de Dios? Sus 10 mandamientos, por lo menos 2 o 3. Seguramente has escuchado, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Siempre les has obedecido, nunca les has mentido. Estoy seguro que no puedes responder estas preguntas sin sentirte comprometido con la realidad. Eres un pecador. Y si has caído en desobediencia y mentira hacia ellos, has infringido la ley de Dios.
eres culpable de juicio. Debes arrepentirte para poder ser perdonado. Hay otras personas que se sienten impactadas ante la predicación de la palabra y consienten en que el predicador tiene razón. Fíjense, que tiene razón en lo que dice, incluso simpatizan con el mensaje, pero no lo ponen en su corazón, solamente es teoría. Les daré un ejemplo, hermanos, en Hechos 26, versículos 27 y 28. Es la continuación precisamente de Pablo ante Agripa. Está Pablo compareciendo ahora ante el rey Agripa, ¿no? Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Una plática muy común entre cristianos, cuando hablan de algún pariente o amigo al que le han compartido el mensaje de salvación, es, ya casi, hermano, ya casi es cristiano, ya le falta poco. Lo mismo que Agripa, por poquito y se salva, pero no se salvó, no se salvó. Ahora, vamos a hacerlo más personal, más personal. ¿Cuántos de ustedes han estado poco persuadidos y sin embargo, no están en el camino de la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes se sienten sacudidos por el mensaje y por poco o casi se han arrepentido, pero se han quedado en ese estado sin arrepentirse realmente, ¿no? Ay, hermanos, ¿cómo nos dejamos engañar pensando que el casi es igual al todo? ¿Verdad? Aunque parezca irreal, hermanos, aunque parezca irreal, hay quienes han tenido cierta comunión con Dios, incluso trabajan en la obra, tienen comunión con los hermanos, confiesan sus pecados y aún hasta ostentan un nombramiento, pero no se han arrepentido realmente. ¿Quieres un ejemplo de la Biblia? Se encuentra en los evangelios. ¿Quién podría ser? Judas. Nuestro buen enemigo de Dios. Dice, conoció al Señor Jesús, convivió con Él, tuvo comunión con los 11 discípulos, tenía el encargo de la tesorería, tenía un nombramiento, fue testigo de los milagros que el Señor hizo, fue partícipe de sus enseñanzas y traicionó al Señor vendiéndolo por 30 monedas. ¿Cuántas veces traicionas tú al Señor? ¿Cómo lo vendes? Después, su conciencia le remordió y confesó su pecado ante los miembros del Sanedrín, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Bien que lo sabía. Según algunos creen, se arrepintió, pero fue y se ahorcó. ¿Saben qué sintió? Sintió el pesar según el mundo, la tristeza según el mundo. ¿Ven? Porque eso no salva. Entonces, aún en la horca, todavía en la horca, la venganza de Dios fue sobre él, cayendo en el vacío, reventándose por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Espero que no seas, hermano o hermana, de aquellos que asisten a la iglesia regularmente y alaban y escuchan la predicación y piensan, esto que está diciendo es cierto. Y cómo quisiera poder vivir así, pero no puedo. Y escuchen, hermanos, esto es tremendo. Yo mejor respeto para que respeten mi manera de pensar. A ver, hermanos, ¿alguna vez les han respondido así? ¡Qué tremendo! No soy muy religioso, pero yo respeto a los que lo son para que respeten mi forma de pensar. ¡Qué insensatez y qué ignorancia, hermanos! La luz, fíjense, la luz pidiéndole permiso a las tinieblas, ¿verdad? Para poderse manifestar y poder alumbrar. Si tú entras a una habitación que está a oscuras y requieres de la luz para ver, le tienes que pedir permiso a la oscuridad para encenderla. Entonces, hermanos, por amor de Dios, ¿por qué no le comentamos, no le predicamos la palabra como debe de ser? Si somos la luz,
a los que están en tinieblas. ¿Por qué tienes que usar de la palabra la respeto? Ese no es respeto, por favor. Eso es una falta de respeto al Señor, porque ya te ha enviado a predicar la salvación. Por favor. La verdad reprimiéndose de manifestarse, porque a la oscuridad no le parece que alumbre y debe respetarla. Eso es patético. La palabra de Dios es luz que abre brecha en la oscuridad. El salmista lo dice, hermanos, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Jesús es la luz del mundo. Lo dice Juan 8:12. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Amigo, que hoy te encuentras aquí y que a pesar de escuchar tantas veces te has negado a la verdad que es Cristo y que es Cristo y no te arrepientes, no pidas que la verdad de Dios te respete y se detenga para no entrar en tu corazón, porque el respeto que tú conoces y exiges para ti es muerte eterna. Porque la lámpara de tu vida está apagada, no tiene poder para alumbrar. Tus ojos están cegados a la verdad y Dios te está mostrando su infinito amor por medio de la verdad de su palabra, abriendo tus ojos para salvarte de una eternidad en el infierno que jamás se apagará. Y tú, ignorante, exiges respeto. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Por qué no te arrepientes? Porque la manifestación de la luz es juicio. Abre una brecha entre la fe y la incredulidad, y los seres humanos aborrecen la luz. Y si Jesús dio testimonio de la luz y no la aceptas, tú aborreces a Jesús entonces. Jamás la oscuridad ha generado luz. Nunca la mentira ha engendrado verdad. Nunca. ¿Por qué no te arrepientes? Porque odias a Dios. Odias tener que someterte a alguien que no esté de acuerdo con tus pensamientos, tus deseos y tus hábitos pecaminosos. Tal vez digas, es que Dios me odia. Pues mucho peor. Pues si esto fuera cierto, fíjense, si Dios te odia y sabes que Dios es infinitamente superior a ti en poder, ¿cómo no temes lo que te puede hacer al juzgarte? ¿No? Esto no es una imposición tampoco, hermanos, porque la naturaleza de Dios es amar y perdonar. Y si por el contrario argumentas que Él te perdonará porque es bueno, no se te ocurre pensar que solamente el malo requiere perdón y que con este pensamiento quedas expuesto ante tu propia maldad. ¿No es el bueno el que perdona al malo? ¿No? ¿No es el malhechor el que necesita arrepentirse para ser perdonado por el bienhechor? ¿Osarás entonces compararte con Dios en bondad? Si Dios, por su benignidad, ha de perdonarte por algo, ¿verdad? ¿Será por lo bueno que hayas hecho? ¿Qué clase de Dios quieres que sea, no? ¿No será más bien que por tu perversidad con la que intentas justificarte para continuar en tu camino de iniquidad? Si hablas mal de tu hermano, dudando de su cristiandad, y llamas a los pastores legalistas porque predican solamente la palabra y no te arrepientes de ello, ¿no estás más bien dudando de tu propia cristiandad? Porque dice la palabra que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz con mayúscula. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan 3:20. Y también hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Qué pobre es nuestro conocimiento de Dios. Lo queremos conocer fíjense, de la manera más conveniente para nosotros. Escuchemos, hermanos, la voz de nuestro Dios cuando habla de sí mismo, de Él mismo, en uno de los atributos que la gente menos quiere conocer de Él. Busquen, por favor, Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4:4. En el mundo se predica, cuando se predica a Dios, como bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a Dios desde otro ángulo. Dice ahí Jeremías 4:4, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entendamos bien, hermanos, Dios es un Dios de justicia y Él pagará a cada uno conforme sus obras. Dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque, dice también, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 5 al 7. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Es por eso que debemos considerar nuestros actos y nuestras faltas, sabiendo que Dios aborrece el pecado y ninguno quedará impune. De manera, entonces, hermanos, que la tristeza que es del mundo, no es la que produce vida, sino muerte. De acuerdo con 2 Corintios 7:10. Pues ahora, hermanos, ya habiendo visto las situaciones que no pueden ser llamadas a arrepentimiento, ahora toca en turno hablar del arrepentimiento verdadero. Quiero confirmar lo que en un principio dije. El verdadero arrepentimiento es el germen que contiene todos los elementos esenciales para la salvación. Es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo para todos aquellos a quienes debe predicarse el Evangelio. Miren, repito esto, hermanos, por una razón. Hay quienes dicen, fíjense muy bien, que el arrepentimiento es un requisito esencial para la salvación. Pero hay que verlo desde qué ángulo lo están poniendo. Vamos, por favor, a la palabra de Dios, 2 Corintios 7. Nuevamente, 2 Corintios 7, versículo 10. Que dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y luego Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, versículos 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y escuchen, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene lo importante, y que se predicase, lo importante, lo que corresponde a nosotros, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí, la tristeza que es según Dios, hermanos, es el arrepentimiento que es producido por el mensaje de Cristo y de Él crucificado. Porque solo en Cristo es revelado el Padre y es manifestada primeramente y plenamente la majestad de su ley. Esta es la verdadera tristeza, mis hermanos. Luego, en Efesios 2:8, dice que somos salvos, ¿verdad? Por gracia. ¿Por medio de qué? ¿Ven? De la fe, hermanos. Pero además,
no es por obras para que nadie se jacte de haber hecho algo a favor de su salvación, ¿cierto? Pues fíjense, pues si el arrepentimiento verdadero fuera un don humano, un requisito que el pecador tiene que cumplir, nuestra salvación ya no sería por gracia, sería por obras. Nadie puede decir, yo me arrepentí por mí, porque caí en cuenta de que había hecho mucho daño y me arrepentí. Eso no es un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo no está predicada en él. Además, el arrepentimiento y la fe, fíjense qué importante, el arrepentimiento y la fe siempre actúan juntos. No se pueden separar el uno del otro. Como la fe es únicamente de Dios, ¿verdad? Es imposible entonces mezclar fe de Dios y remordimiento humano. No se puede. Ahora, volviendo a nuestro texto principal, volvemos por favor a Hechos 3:19. Salud. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Encontramos otra palabra importante, hermanos, convertíos, que en griego es epistrefo y significa convertirse, volverse, regresar, girarse en redondo, hacer volver hacia. Es un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Si no está presente la verdad de Dios, del Evangelio, no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. El significado de las dos palabras combinadas, arrepentíos y convertíos, nos dan una idea exacta de lo que Dios quiso decir por boca de Pedro acerca del arrepentimiento. Dice, la tristeza según Dios proviene de la predicación de Jesucristo por sus padecimientos en la cruz y su resurrección de entre los muertos, y provoca en el que escucha un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada y voluntaria, como respuesta a la presentación de la verdad del Evangelio. Esto es lo que llamamos un verdadero arrepentimiento, hermanos. Si ustedes comparten, fíjense, si ustedes comparten la palabra de Dios a alguien y le dicen que Dios le ama porque Él es bueno y les quiere perdonar sus pecados para que deje de tomar o blasfemar o fumar o de ver pornografía, o le cuentas la historia de Sansón o la de David o de Abraham y Sara o cualquier otra cosa que se encuentra en la Biblia, excepto a Cristo crucificado y resucitado y las terribles consecuencias que va a afrontar por su rechazo, te vas a encontrar con gente que te diga, qué bonitas palabras me estás diciendo, pero nunca vas a hacer mella en su corazón. ¿Ven? Y luego, fíjate, te vas a justificar echándole la culpa a la dureza de su corazón y no a tu propia negligencia y tu jactancia ante su ignorancia. ¿Ves? Porque le hablaste de Sansón y de David y Goliat y todo eso. Ellos no sabían. Vaya, qué sabiduría. Pero no le va a servir de nada, de nada. Entonces le vas a echar la culpa a la dureza de su corazón y no a tu negligencia y tu jactancia ante la ignorancia de él, ¿no? Recuerda siempre que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Si Dios te da la oportunidad, fíjense hermanos, si Dios nos da la oportunidad de obsequiar a alguien con la maravillosa palabra de salvación para que obre para arrepentimiento y por negligencia o jactancia no lo haces, ya deberíamos ir pensando primero en hacernos nosotros mismos el obsequio del arrepentimiento por no haber hecho lo que nos correspondía. Hermanos, los corazones no se conmueven por la presentación seca y abstracta de la ley.
sino que sienten arrepentimiento cuando ven a Cristo levantado y presentado como crucificado delante de sus ojos. Debemos saber y hacer saber a otros que el pecado que cometemos lo hacemos en contra de Dios. El arrepentimiento, por ser a causa de pecado, debe ser hacia Dios. Si no fuera así, ¿por qué tendríamos que arrepentirnos y pedirle que nos perdone? ¿No? No es necesario buscar en otra parte que no sea la propia Escritura los motivos para el arrepentimiento, porque en ella abundan todos los incentivos que tienden a despertar la conciencia, conmover el corazón o influir en la voluntad, y porque solo la palabra de Dios tiene la promesa de ser acompañada del Espíritu de Dios, sin la cual no puede haber arrepentimiento. Si tú hablas con alguien de asuntos espirituales y no recurres a la Biblia, estás hablando como un hombre común y corriente. Todo va a quedar como una plática mundana sin llegar a nada. Tú, joven, te puedes arrepentir hacia tus padres, o hacia tu hermano, o hacia un amigo, pero si no reconoces que la falta que cometiste fue hacia Dios, has tenido un arrepentimiento basado en la tristeza que es del mundo, porque agraviaste a un ser humano que está hecho a semejanza de Dios. Agraviaste entonces a Dios. Esta tristeza se refiere por completo a esta tierra, fíjense, a sus ventajas perdidas, a sus esperanzas defraudadas, a nuestro orgullo ofendido, a nuestros males sin remedio, a las depresiones sin ninguna razón, a las relaciones deshechas. Produce la muerte y algunas veces literalmente el suicidio. La conversión a Dios, hermanos, significa dar media vuelta. Este término lleva consigo un sentido de volver atrás. Por ejemplo, después de haber caído, pero no es exclusivamente así, ¿no? Porque a veces la idea es la de volverse apartándose de algo. Como un caso concreto acerca de esto es el del cristiano que ha permanecido en algún mal hábito y no se ha desprendido de él. El volverse es principalmente hacia Dios, y de lo que uno se aparta es de la mala conducta, la conducta anterior, la violencia, los ídolos o el pecado. El concepto de conversión enfatiza positivamente el hecho de que una verdadera penitencia o un verdadero arrepentimiento implica una nueva relación con Dios, la cual abarca todas las esferas de la vida y que compromete la voluntad en una forma que ningún rito externo puede reemplazar. La cuestión de mantenerse de pie ante Dios es lo que realmente importa. Es decir, la permanencia del arrepentimiento, hermanos. Es decir, la permanencia del arrepentimiento. No arrepentirnos hoy, creer que estamos arrepentidos y dentro de un año volver a lo mismo. Todo lo demás, las relaciones con los otros, los compromisos particulares, comerciales, políticos y religiosos, dependen de esa permanencia ante Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, el arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida para seguir a Dios. Ahora, esta conversión de vida a Dios exige un cambio, no solamente en las obras externas, sino también en nuestra alma, en nuestra mente, para que despojada de su vieja naturaleza, entonces produzca frutos dignos de su renovación. Es decir, que para vivir honestamente debemos desarraigar la impiedad de lo más profundo del corazón, porque con quien habremos de entendernos es con Dios, y Él aborrece la doblez del corazón. En segundo lugar, el arrepentimiento procede de un recto temor de Dios. Busquen, por favor, el libro de Hechos 17. Hechos 17, poquito atrás de 19, versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, necesitamos ser fuertemente estimulados por la palabra de Dios, porque nuestra negación a ser regenerados, Dios se ve forzado, fíjense, Dios se ve forzado a hablar de los castigos que pueden sobrevenirnos. Si fuéramos unos angelitos, toda la raza humana, no habría necesidad de que Dios entonces nos diera su palabra con tantas advertencias, ¿no? Él se manifestaría como el Dios bueno, nada más. No tendría que hacer justicia. Este pasaje nos da a entender que primeramente el hombre tiene que ser despertado en su alma por medio de la consideración del juicio divino. Y cuando se haya grabado en su mente la consideración de que un día, estemos vivos o muertos, Dios se sentará en su tribunal para juzgar sus obras, ese pensamiento no lo dejará estar en paz y lo llevará a pensar que necesita de Dios para operar un cambio en su vida que le dé seguridad de que podrá comparecer ante el juicio de Dios sin sufrir pérdida. Además, el versículo 30 que leímos se dirige a todos los hombres del mundo, no tan solo a un pueblo. En tercer lugar, el arrepentimiento consiste en la mortificación de la carne y la vivificación del espíritu. Les leo Isaías 1, versículos 16 y 17. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cuando Dios dice que mortifiquemos nuestra carne para que el espíritu viva, como lo expone en Romanos 6:6, que dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos, no significa que debamos torturarnos, ¿no? Como algunos piensan, para que Dios se los tome a bien. Significa que el primer escalón para llegar a la obediencia de la ley de Dios, ¿saben qué? Es la abnegación de nuestra naturaleza y voluntad. Es una rendición total. Por eso decimos que el hombre viejo es crucificado y que la ley del pecado es destruida en lo que somos hijos de Dios. Romanos 6:6. Sin embargo, aún pecamos, ¿verdad? Es decir, las reliquias del pecado permanecen, pero no para que ejerzan su dominio sobre nosotros, como antes lo hicieron, hermanos, sino que es para humillarnos, para recordarnos nuestra debilidad. Después de esto, viene la renovación por los frutos que de allí provienen: amor, justicia, juicio y misericordia. En Romanos 8, versículos 7 y 8, Pablo nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es entonces por medio de la renovación de nuestra mente que debe operarse el cambio para dejar de seguir en obediencia a nuestra carne, aboliendo esos pensamientos ruinosos y dando frutos de arrepentimiento, siguiendo ahora los pasos de Cristo. Por esto se nos manda tantas veces que nos despojemos del viejo hombre, que renunciemos al mundo y a la carne, que desechemos nuestra concupiscencia para renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, cuando leemos en nuestro texto, en Hechos 3:19, que Pedro dice, arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, estamos confirmando que precisamente el arrepentimiento es un elemento del perdón de pecados y es bajo la influencia del Espíritu Santo que lleva a cabo esta labor de convencimiento de pecado. La palabra borrados es muy interesante. Corresponde a exaleifo en griego y significa quitar, borrar, secar,
anular, cancelar. También significa frotar, fíjense qué interesante, frotar para borrar, como cuando borras lo escrito en un pizarrón, en una carta. También se utiliza por borrar el recuerdo de una experiencia, cumplir un voto, anular una ley, cancelar un cargo o una deuda, quitar el nombre, ojo, quitar el nombre de una persona de una lista. E incluso se utilizaba con la idea de borrar por completo a una familia de la existencia. En Apocalipsis 3:5 se emplea para borrar un nombre del libro de la vida. ¡Wow! En Colosenses 2:4, Pablo se refiere a Jesús como quien actuó anulando el acta de los pecados que había en contra nuestra. Un queirógrafos era un documento que reconocía una deuda que tenía que ser pagada. Fíjense, eso fue lo que Jesús borró por nosotros. Recordemos que el significado literal de exaleifos es borrar. En tiempos del Nuevo Testamento, los documentos se escribían en papiro, ¿verdad? Pero la tinta se hacía a base de hollín mezclado con goma y disuelto en agua. ¿Pero qué creen? La característica de esta tinta es que no tiene ácidos y por lo tanto no se fija al papel. Puede permanecer mucho tiempo e incluso retener el color, pero si se le pasa una esponja humedecida, desaparece totalmente, como desaparece lo escrito con gis sobre un pizarrón. Hermanos, fijémonos en esto. Hay muchas cosas que un hombre puede olvidar, pero lo que nunca olvida son las injurias que le hicieron, ¿no? Dios no solamente perdona, sino que hasta borra la misma memoria de la deuda. ¿Ven? Hay una forma de perdonar que no olvida el ofensor, pero el perdón de Dios es tan supremo que puede olvidar. ¿Y saben qué? Olvidó. ¿Ven? Bueno, ánimo, hermanos. Nada más me faltan 40 hojas, ya pronto terminamos. Nada más se crean. Ya casi. Miren, las características del arrepentimiento verdadero las podemos encontrar en 2 de Corintios. Lo buscan, por favor. 2 de Corintios 7, versículo 11. 2 de Corintios 7, versículo 11. Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, fíjense qué bonito, qué hermoso. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Ahorita vamos a explicar las palabritas. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué solicitud? ¿Saben? Solicitud es diligencia, es empeño, es ansias de obedecer a Dios. Defensa, para librarnos de la culpa ante el que nos ofende perdonándole. Indignación hacia uno mismo, un justo enojo contra el pecado que afrenta nuestro sentido de la decencia. Temor es reverencia y respeto hacia Dios. Ardiente afecto es amor y anhelo por cumplir nuestro deber. Celo es agotamiento de nuestras propias energías en la causa de Cristo. Vindicación es castigo. Se refiere a la justicia de Dios aplicada a aquella persona que había sido excluida, ¿se acuerdan?, de la iglesia por haber cometido un grave pecado. Aquel que tuvo relaciones con la esposa de su padre. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a pasar a nuestro tercer punto. La gracia de Dios. Vamos a leer, por favor, Hechos 3, ahora sí, 19 y 20. Nuestro pasaje clave. Hechos 3, 19 y 20, que continúa diciendo,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La palabra refrigerio es anapsixis y significa recuperar el aliento, revivir, refrigerio, descanso, refugio espiritual. Gracias a este pasaje vemos que el arrepentimiento y la conversión hacia Dios no solo traen consigo que los pecados sean borrados, fíjense, sino también tiempos de refrigerio que nos da el Señor. Aunque el pasaje habla de la segunda venida del Señor, no significa que los cristianos hemos de esperar para ser bendecidos, de ninguna manera. Porque además de limpiar nuestros pecados, que ya es suficiente, ¿no? Dios agrega lo que alegra nuestro espíritu, es decir, descanso. Pues sabemos que Él nos ha dado paz, por lo que su ira no se posará sobre nosotros. Por lo que pudimos apreciar en el contexto, Pedro se está dirigiendo a los judíos, a quienes les ha sido anunciado el Mesías. Sin embargo, en Hechos 11:18, Dios manifiesta lo siguiente: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De modo que Cristo es también para nosotros los gentiles, lo que es para los judíos, ¿no? Es nuestro libertador. Como Pablo dijo en Romanos 7, si lo buscan por favor, Romanos 7, versículos 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense, este pasaje encierra 3 motivos que debemos entender desde el punto de vista de los judíos. Y es bien importante, mis hermanos, bien importante. Primeramente, Pedro les insta que se arrepientan, ¿no? Y se conviertan por el desechamiento y crucifixión de su propio Mesías, anteriormente. Ahora, los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor nunca, hermanos, nunca vendrán al pueblo judío y a su tierra hasta que se arrepientan. Ahora el tercer punto, ese arrepentimiento y salvación, vean qué importante es. Este arrepentimiento y salvación de los judíos tiene que preceder a la segunda venida del Señor. Primero deben arrepentirse. Su tardanza, vean esto, su tardanza en lo que se refiere a su arrepentimiento dilata su venida. Su arrepentimiento apresurará y anunciará su venida del Señor. ¿Ustedes quieren que venga nuestro Señor? Pues, hermanos, oremos por el arrepentimiento del pueblo de Israel para que nuestro Dios y Señor Jesucristo venga por nosotros. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de arrepentimientos verdaderos para que sepamos cómo conducirnos cuando caemos en alguna falta. Recordemos a Zaqueo, el jefe de los publicanos, el hijo pródigo. A Pedro al negar a Jesús, ¿no? Después. A David en su pecado con Betsabé. A los ninivitas que se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y muchos ejemplos más. Pero también sabemos por la palabra acerca de gente que pretendió arrepentirse y nunca lo logró porque no puso su mirada en Dios. Tenemos a Esaú, el hermano de Jacob, al rey Acab por su idolatría, Caín, el hermano de Abel, Saúl, el primer rey de Israel, por su desobediencia, Judas por su traición. Y para ti, que no quieres arrepentirte, permíteme decirte esto. La Biblia enseña que Dios da a los pecadores el tiempo necesario para arrepentirse, durante el cual la pena de la muerte ya merecida y pronunciada es suspendida, mientras el Espíritu se esfuerza por convencer y Jesús llama a la puerta del corazón. Pero en ninguna parte, hermanos, en ninguna parte dejan al pecador que determine la medida de ese espacio.
Nadie puede decir, me voy a arrepentir cuando ya me esté muriendo. No sabes lo que te va a pasar. Y rara vez revelan su extensión, ¿no? Entonces, fíjate bien, el espacio de los antediluvianos, los primeros hombres, fue mientras se preparaba el arca, 1 de Pedro 3:20. Durante este espacio, Cristo en el Espíritu, 1 de Pedro 3:19, por medio de Noé, 2 de Pedro 2:5, les predicaba la justicia. Otros, los de Nínive, tuvieron un espacio de 40 días, Jonás 2:4. Nabucodonosor tuvo un espacio de 12 meses después de la sentencia, cortad el árbol, Daniel 4:14-29. Hasta la nefasta Jezabel, fíjense, tuvo su espacio, Apocalipsis 2:21. Y también Esaú lo tuvo, Hebreos 12:16-17. Nadie tiene poder para aumentar el tiempo que Dios, en su soberanía, determine a una persona para el arrepentimiento. Por eso, arrepiéntete ahora y camina hacia el cielo en el primer rayo de luz, por temor de que no llegue el mañana y por temor de que la luz deje de resplandecer para siempre. Ya deja de pensar que Dios no castiga, sino que solamente son consecuencias de nuestros hechos malvados. Con esto haces a Dios mentiroso, razona y arrepiéntete. Damos gracias a Dios, hermanos, demos gracias a Dios, porque por su gracia nos ha dado la bendición de concedernos arrepentimiento para salvación. Porque hemos visto que el verdadero arrepentimiento es un don de Dios y que cualquiera que desee arrepentirse, por más que trate, le será imposible, a menos que por gracia de Dios, por la gracia de Dios, crea en Jesús y piense y vea su costado sangrante, la corona de espinas, las lágrimas de angustia. Si tuviera una visión del sufrimiento de Cristo en la cruz y comprendiera que, atención, Dios lo castigó a él por causa del pecado del hombre para proveer salvación a sus hijos que estaban perdidos, y sintiera dolor y pesar por la ofensa que él recibió, entonces seguramente será bendecido con el arrepentimiento que es para vida eterna. Bueno, hermanos, pues oremos, ya terminamos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado por tu Hijo Jesucristo la perfecta salvación de nuestra alma. Gracias porque tenemos la esperanza, Padre, en lo que estamos aquí viviendo en este mundo. Sabemos que el mundo nos va a atacar, sabemos que la carne y el demonio también. Pero, Señor, tú has prometido que ninguno de los que has rescatado se saldrá de tus manos. Gracias por esa promesa que nos da paz. No debemos de temer, Señor, lo que ocurre en el mundo, lo que nos ocurre en nuestras vidas, porque nuestro destino ya está determinado por ti. De manera, Padre, que te rogamos para todos nosotros, los que escuchamos tu palabra, a quienes nos has dado la bendición y el poder y la fuerza para obedecerla, nos ayudes a combatir nuestro pecado, Señor, a no fijar nuestros ojos en las cosas del mundo, ni en las circunstancias, porque tú eres soberano y tú gobiernas en el universo entero. Gobierna entonces, Señor, plenamente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.